¿qué más pues, calidositos? Bienvenidos a este nuevo videito. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar de 6 recomendaciones en el manejo defensivo. Espero que les interese, que les compartan el videito y que dejen manito arriba. Bienvenidas a las personas que han llegado al canal, que se han suscrito, que han dejado sus mensajes, y los que ya llevan tiempo en el canal, bienvenidos y muchísimas gracias igualmente por el apoyo. Entonces, muchachos, primera recomendación de manejo defensivo: siempre llevar el equipo adecuado o el equipo de protección. Eso hace parte de un manejo defensivo, como llevar, bueno, el casco, un casco en buenas condiciones, lo que es los guantes, llevar chaqueta que tenga sus protecciones. Bueno, yo creo que eso ya la mayoría lo sabemos, llevar pues los equipos de protección. Segundo, la posición de los espejos. Los espejos debemos de llevarlos en una posición donde podamos ver fácilmente lo que está sucediendo hacia atrás, lo que viene por detrás de nosotros. No entiendo cómo hay personas cómo hacen para conducir sin espejos. A mí, si me falta un espejo, la verdad yo no me siento seguro, no me siento cómodo manejando así. Ahora mucho menos si me faltan los 2 espejos. Yo creo que no duraría pues un día sin volverlos, en caso de que me hayan quebrado o alguna cosa, en volverlos a colocar a la moto, porque en realidad hacen demasiada falta. Recomendación número 3 de manejo defensivo: saber dónde me voy a posicionar en el carril. Eso es muy importante. Eso quizás lo pueda hacer más extenso en un tema para otro video, que solamente pues hable como de ese solo tema, pero vamos a hablarlo así por encimita. Entonces, yo en este carril, puedo tener 3 posiciones, que es esta posición número 1 a la izquierda, que tiene sus ventajas, y es que en caso tal de que vaya carro adelante y frene, o vaya a hacer algún adelanto, yo lo puedo hacer fácilmente, siempre mirando los espejos. Eso es muy importante. Entonces, esta sería la posición 1. Posición 2, sigamos por la 1. Posición 2, la del centro del carril. Esta tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Que si llevo un carro adelante, me va a tapar mucho la visibilidad. Y si hay algún reguero de aceite, recuerden, muchachos, que debemos siempre conservar la distancia, que esa es parte del número 4. Entonces, esa sería la desventaja, me tapa visibilidad. Y si tengo un carro atrás, tengo que estar muy pendiente que no me pegue mucho al carro de adelante, o que venga un carro de pronto sin frenos y me haga el tipo acordeón, que me pegue, me estampille contra el otro carro. Pero a la vez la ventaja es que, no sé si ustedes han notado que cuando uno va por el lado izquierdo, por el lado derecho del carril, los carros se le meten a uno al carril, le invaden el carril y prácticamente lo quieren sacar.
Entonces esa es una desventaja. Y el lado 3 sería este de acá, que también me sirve de manera de escape en caso tal de que tenga un carro adelante, necesite parar y necesite pues arrancar la marcha, que pueda tener un punto de escape. Este sería el punto 3. Vamos a voltear por acá. Caliositos, punto número 4 es cuando vamos en tráfico, es jugar con la intención de los vehículos. ¿Cómo jugamos con eso? Fijándonos cuando vamos más que todo a un lado del carril y a un vehículo, o cuando vamos entre carriles por el medio pues de los vehículos, mirar sus ruedas delanteras. Ahí jugamos con la intencionalidad del conductor del vehículo, porque podemos estar atentos en cualquier movimiento pues de las ruedas delanteras que vayan a girar pues como hacia el lado de nosotros. Ahí nos podemos dar cuenta. Y puedo ahí también, en ese mismo punto, volver a decir que es muy importante mantener la distancia. Por ejemplo, yo aquí llevo una distancia con el vehículo que va adelante, a pesar de que la vía pues está un poco sola, llevo mi respectiva distancia, cosa que si el vehículo de adelante tiene que frenar pues por alguna razón de emergencia, a mí me dé tiempo también de frenar y no me vaya a ir contra el vehículo de una vez si voy muy pegado. Entonces, bueno, muchachos, ese sería el cuarto punto de manejo defensivo. Punto número 5. Punto 5. Tengamos en cuenta los puntos ciegos de los otros vehículos, de los carros grandes, camiones, volquetas. Más que todo, no podemos dejar por fuera los automóviles, los carros pequeños, que tienen sus puntos ciegos. La mejor manera que sabemos que nos están viendo es cuando nosotros alcanzamos a ver el conductor por los espejos del vehículo que va adelante. Y si no, eso en carros pequeños, porque en carros grandes no nos vamos a dar cuenta y no están viendo. Sabemos que tienen sus puntos ciegos, pero tratemos siempre en lo posible de hacernos visibles, y más si es en lluvia. Mi recomendación es comprar trajes de lluvia que tengan buenos reflectivos, porque somos muy acostumbrados a comprar traje negro. Recuerden, muchachos, que si vamos de negro somos menos visibles en la vía. Ahora hay trajes de lluvia que traen partes de colores vivos. Esos son muy buenos para lo que es la lluvia, pues. Punto número 6, calidositos. Siempre asumamos que somos invisibles. Los motociclistas somos invisibles para los vehículos, cualquier tipo de vehículo. Entonces, asumamos eso siempre, muchachos, que en la vía somos invisibles, que no nos están viendo. Y pues metámoslo a este mismo punto, pero podría ser un punto 7. Tengamos siempre la mentalidad de motociclista. ¿Cuál es la mentalidad de motociclista? Que debemos siempre ir alerta, manejar a la defensiva, asumir, como ya les dije, que los vehículos no nos han visto, porque muchas veces pensamos que el vehículo o el conductor nos va viendo.
y lo asumimos así. Entonces asumamos, tengamos la mentalidad de motociclista, vamos con nuestros 5 sentidos siempre muy alertas, pendientes mucho de los espejos y asumiendo que no el vehículo que va adelante, que viene al lado, o quizás el que viene atrás puede venir entretenido en el celular o puede venir borracho, muchas cosas pueden pasar. Entonces asumamos que no nos han visto, tengamos esa mentalidad, la mentalidad de motociclista, muchachos. Entonces bueno, caliositos, sé que son muchos más, iré sacando varias cositas como para hacer esta clase de videitos. Sé que es muy bueno retroalimentarnos, y si les gusta el contenido, pues espero lo compartan, den manito arriba, y los que están llegando por primera vez, espero que se suscriban al canal. Las personas que se están iniciando en el motociclismo tengan muy en cuenta estas recomendaciones, los que ya llevamos varios años igualmente, y nos vemos en un próximo video. Se cuidan en las vías. Chao, chao, Dios los bendiga.